Bienvenidos, esto es 8910, agradecemos a todos los que nos están acompañando, desde ya les decimos, si lo ve a través de Facebook, ponga me gusta y ayúdenos a distribuirlo, a repartirlo, es una forma de darnos existencia, y también poder transmitir a ustedes esta visión de la cosa, diferente de la realidad, también, o por lo menos más realidad de la que nos cuentan, ¿no? Y también, por supuesto, siempre a través de YouTube, suscríbase, ayúdenos también de alguna manera a viralizar este esfuerzo que hacemos aquí a través de TLV1, toda la verdad primero para usted y para nosotros. Desde ya agradezco todos los mensajes que recibimos también con la visita de Javier Casaubon la semana pasada, que fue muy valioso porque se habló del bien común, algo muy poco común, Siempre se dice el sentido común, que es en realidad el menos común de los sentidos. Pero bueno, fue muy valiosa la conversación y tuvimos una linda repercusión. No fue un video muy visto, pero tuvo su importancia por el tema. Hoy vamos a dedicar el programa especialmente porque se avecina otro aniversario de la batalla de la Vuelta de Obligado, donde se disputó y se defendió la soberanía nacional bajo el gobierno del general Juan Manuel de Rosas, y con la anuencia y ayuda indiscutible de Mansilla, Lucio Norberto Mansilla, de Álvaro Alzogaray y tantos otros, supieron defender nuestra soberanía contra las pretensiones extranjeras de Inglaterra y Francia, dos potencias tremendamente fuertes en aquella época. Para tocar este tema y profundizar un poco en la historia, que siempre nos viene bien, especialmente en una Argentina en la cual la soberanía es vulnerable permanentemente y es vulnerada permanentemente, tengo un invitado muy agradable que ya lo hemos tenido anteriormente, pero es un amigo de la casa y me gustaría presentarlo al ingeniero Leonardo Castanino. Leonardo, gracias por estar aquí. No, al contrario, gracias por la invitación. Leonardo Castanino, por supuesto, es escritor, investigador histórico, por lo menos se ha dedicado, aparte del mundo ingenieril, también a los hechos históricos. Y, por ejemplo, sacó unos 4 libros al menos. La Ley y el Orden, Juan Manuel de Rosas, La Ley y el Orden. Sombras y Verdades, sobre la historia también de Juan Manuel de Rosas. La Guerra del Paraguay, que se refiere a la Triple Alianza. Y uno que es anecdotario, pero muy valioso también, que dice, ¿quién inventó el dulce de leche? Así que, bueno, Eduardo, vamos a tocar un poquito de toma y seguramente ya lo habíamos hecho el otro programa en el cual decía quién inventó el dulce de leche, pero vamos a recalcarlo, porque, ¿no es cierto?, los rosistas siguen mencionando que el dulce de leche fue creado o fue inventado. Cuando el general Lavalle va a visitar en la estancia de los Cerrillos al general Juan Manuel de Rosas para dialogar, toman un mate, se acuesta a dormir, Rosas lo despierta con un mate, y en todo ese barullo que había en el campo, o por lo menos en la estancia, de estos chimentos que iban entre las negras, los gauchos y los soldados, se les quema la leche y bueno, y ahí... Claro, yo eso lo puse medio en broma en un foro y se armó una discusión, porque yo ponía que eso no podía ser cierto porque Rosas no tomaba mate dulce y que en esa época la leche era medio escasa. Además, Rosas no iba a tener paciencia de esperar que la mucama esté 2 horas revolviendo el dulce de leche, en fin, para tomar un mate, en fin. Bueno, pero hacían mucho el arroz con leche, por ejemplo. Sí, claro, pero yo desmiento que haya sido digamos, la causa del invento. Sí. Y después, bueno, describe un poco la historia del dulce de leche, medio en broma, medio en serio, con San Martín, Bolívar, con la excusa del dulce de leche, traigo otros hechos históricos y hice un libro cómico humorístico, digamos, y pongo algunas otras cosas como el revuelto Gramajo, la milanesa napolitana, en fin. Claro. Todos hechos que se fueron dando también en situaciones extremas, claro, ¿no? Especialmente en la campaña del desierto se da el revuelto de Gramajo. El revuelto de Gramajo lo inventó el coronel Artemio Gramajo no tenía que hacer para comer, y entonces hizo un revuelto de papa y huevo y un poco de panceta y le dio a Roca y así empezó la... Así comieron y estuvieron fuertes para la batalla. Leonardo, hoy nos convoca el 20 de noviembre, que se va a cumplir en breve, que es la batalla de la Vuelta Obligada. Pero me gustaría, si pudiéramos hacer una ambientación de por qué se da la Vuelta Obligada, qué es lo que está ocurriendo en Argentina de 1830 a 1840,
40. Sí, incluso te diría que antes empezó todo, porque según la visión que tengo yo de la historia, ¿no? Sí. El Imperio de Brasil, que en principio fue una puntita de América después del descubrimiento, siempre fue avanzando sobre el Río de la Plata, un poco de socio con Inglaterra. Ahora, ¿qué pasó? Ya para 1800 ya estaba sobre el Río de la Plata, incluso habían tomado las misiones orientales, se la habían sacado a Paraguay, que Paraguay siempre las reclamó, habían estado sobre el estado Río Grande do Sur, que incluso se quería rebelar y unirse a la Confederación, y había estado en lo que ellos llamaban la provincia cisplatina, habían estado en la colonia del Sacramento, que los habían desalojado, ahora habían vuelto a tomar, etcétera. Ahora, ¿qué pasó? Después de 1810, hacia 1811 o 12, en Paraguay asume primero una junta que estaba digamos, compuesta, entre otros, por Gaspar Rodríguez de Francia, que se empieza a enfrentar con Buenos Aires, que no le quería reconocer la autonomía. Entonces, Francia se aísla, Gaspar Rodríguez de Francia se aísla, y queda como una provincia separada, digamos. Ahora, Rosas tenía con Francia un pacto de palabra, digamos, en un acuerdo secreto que se hizo entre un delegado de Rosas, que fue a Asunción, como una especie de statu quo, que Rosas no reincorporaba por la fuerza a Paraguay, ni Paraguay pedía la separación. Eso fue un muro de contención muy grande para los brasileños, porque los brasileños, ellos siempre lo que pretendían era, aunque sea, si no podían tomarlo, por lo menos segregar provincias. Claro. Tanto es así que, por ejemplo, cuando cae Francia, que asume Carlos López, pide que le reconozcan la independencia o la separación. El primero que se la reconoce es Brasil. Incluso primero le ofrece hacer un consulado, como un condado que dependa de Brasil, y López no lo acepta, entonces le reconoce la independencia. Como una forma, bueno, ya que no la puedo tomar, la separo. Rosas, en cambio, no se lo acepta, porque le dice que si se separan se van a debilitar ambos, se le van a llenar de lojistas y de extranjeros que le van a hacer lío, como el mismo lío que tenemos nosotros acá. Claro. Y los brasileños los van al debilitarnos los dos, lo van a tomar. ¿Qué fue lo que pasó después en la guerra de la Triple Alianza? Lo mismo sucedió con Uruguay. Porque, por ejemplo, había como una apetencia del territorio argentino de varios... Claro. Como para desguazarlo. Claro, lo iban desguazando. Por ejemplo, cuando Artigas se enfrenta con Buenos Aires, porque Buenos Aires no reconoce la autonomía, Buenos Aires y los brasileños van en contra o lusitanos en ese momento, van en contra de Artigas, a tal punto que terminó separada. Claro. Entonces hubo una serie de hechos previos a la batalla de Alto Obligado. Por ejemplo, la Liga del Norte de Paz, Lavalle y La Madrid en contra de Rosas, apoyado por los franceses. La guerra contra la Confederación Peruano-Boliviana, que estaba en combinación entre los unitarios de Montevideo, Cuyen, que era un gallego ministro de Estanislao López, que después, a raíz de eso, Rosas lo hace fusilar. Estaban traicionando, querían separar Salta y Jujuy. O sea que había toda una movida en contra, y los unitarios, con tal de ir en contra de Rosas, se aliaban a los franceses o a quien sea, hacían pactos con Dios y con el diablo. Claro. Bueno, ahí tenemos también, no solo en el Río de la Plata, sino los ingleses empiezan a incursionar en el Atlántico Sur. Lo tenemos, por ejemplo, los chilenos por el otro lado, que también pretendían parte de la Patagonia, el estrecho de Magallanes y Tierra del Fuego. Sí, que se los ofrece Sarmiento. Se los ofrece Sarmiento, exactamente, Sarmiento, y que eran las argumentaciones que tenía Bernardo O'Higgins, ¿no es cierto? Y Sarmiento, que le daba letra. En fin. Entonces... Sí, perdóname.
No, después hubo una, digamos, esos son todos hechos previos, digamos, a la vuelta obligada. A la vuelta obligada. Otro hecho previo fue el ataque, ¿cómo es? El conflicto con Francia primero, en el 38, que sí. Ellos lo apoyan a Lavalle, después Lavalle lo vencen y mueren en Quebracho Herrado. Y después viene la intervención inglesa y francesa. Los unitarios de Montevideo ya habían ido a Europa gestionando la intervención. Inclusive Brasil se había querido prender, digamos, en el mismo trencito. Que los ingleses no lo dejaron entrar, porque los ingleses, ellos no querían que Brasil tuviera poder sobre ambas márgenes. Los ingleses tenían a Uruguay, era la llave del Plata, o sea, digamos, la entrada que tenía. Lo mismo los franceses decían nuestra colonia, se referían a Uruguay como nuestra colonia. Incluso hubo un momento que en Montevideo había más extranjeros que españoles. Ahora Rosas, cuando ve toda esa movida que hay, no es que le dijo, che, Mansilla, andá y poné cadena en el río Paraná que van a venir los ingleses. No, hizo una serie de medidas previas. Hizo gestiones diplomáticas, de prensa en Europa. Está la famosa carta de San Martín, que le contesta a Dixon que si los ingleses, dice, quieren tomar Buenos Aires, la pueden tomar, pero no van a quedar sitiados por tierra, sin alimentos, porque le dice incluso, para Rosas es muy fácil armar a 10.000 hombres de caballería y rodear la ciudad, y los que tomen Buenos Aires no van a poder salir a buscar alimentos. Eso no iban a poder aguantar, mantenerse ahí. Y eso los deprime, los desalienta a los ingleses también. ¿Por qué se da esto? ¿Por qué en esa época se ve también las incursiones anglo-francesas en Asia, en África, en China? No sé, bueno, eran los dueños de los mares, y Francia, que era un país, digamos, que había tenido glorias que quería reconquistar. Bueno, no te olvides que en el 38 acá los vencen, entonces después vienen por la revancha. Y Rosas toma otras medidas más. Por ejemplo, hunden en el río Paraná, hunden varios barcos, 3 o 4 barcos llenos de piedra, y no lo hunden incluso secretamente, los hunden supuestamente en forma secreta, pero por ejemplo, Rosas le manda una nota al gobernador Crespo de Entre Ríos, dice, usted pare la navegación y deje pasar los barcos chicos, y explíqueles, digamos, o coménteles que no puede dejar pasar los grandes porque hay barcos hundidos en el canal, y van a encallar ahí. Y dice, no se preocupe porque no ellos lo difundan. Dice, porque lo que le va a causar eso es el inconveniente a la flota enemiga, que van a tener que ir sondeando el río por miedo de encallarse en un barco. ¿Qué fue lo que pasó? Estuvieron, por ejemplo, como pasaron Martín García, estuvieron días enteros sondeando el río, perdiendo tiempo, que era lo que necesitaba Rosas, ganar tiempo. Incluso Rosas, cuando vio toda esa disputa que había entre brasileños, franceses con ingleses, porque entre ellos también tenían su refriega, Rosas comentó, estas se las gano con una resma de papel. Está bien, le costó la batalla de vuelta obligado, etcétera, pero salió airoso y con creces, ¿no? Y fue con resma de papel al final. Y fue con resma de papel. Fueron todas negociaciones diplomáticas, claro, más allá de lo que significó Obligado. La batalla de Obligado fue el 20 de noviembre de 1845. Pero después hubo otra serie de batallas, porque los ingleses cortan las cadenas y alcanzan a pasar. Venían 90 buques mercantes y 20 de guerra, y pasan. Pero ¿qué pasa? Los de la Confederación, desde tierra, los siguieron persiguiendo. Ellos llegaron
a Corrientes, incluso a Asunción, no alcanzaron a vender casi nada, porque claro, los comerciantes estaban miedo de comprarle a una flota en conflicto. Claro. Y en el regreso lo siguen bombardeando, digamos. Por ejemplo, en enero del 46 se luchan en San Lorenzo. Después está en Toneleros, en febrero. Quebracho, Tonelero, todo el trayecto. Quebracho fue, en Angostura de Quebracho fue en junio del 46. Sí. Y llegan a Montevideo. Fue bastante tiempo. ¿Cuánto duró todo el proceso? Ellos llegan a Montevideo y totalmente, porque por ejemplo en Quebracho y en Toneleros les incendian varios barcos, algunos porque traían vapores que vienen a auxiliar a los barcos los bombardean tanto que se tienen que retirar. Fue prácticamente una escapada, incluso hubo muchos muertos también ingleses, sí, y heridos. Llegan a Montevideo y en junio del 47, creo que fue, ahí se levanta el bloqueo y empiezan las negociaciones. El que primero viene a negociar fue UD, se llamaba, H-O-D. Y bueno, forman las bases, le dicen ellos, unas bases de negociación, se ponen de acuerdo, firman todo y se van. Ahora después, los ingleses empiezan a mandar otros negociadores, que venían ingleses y franceses. Y entonces le dicen que sí, que estaban de acuerdo, pero que querían darle un sentido más, un lenguaje más diplomático a la nota, bla, 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 bla. Claro, que le querían cambiar el sentido, el espíritu de lo que habían hecho, que Rosas se niega. Porque, por ejemplo, cuando Fructuoso Rivera lo saca a Oribe pelea quiere tomar de nuevo Montevideo porque él era el presidente legal. Y Rosas se lo reconoce y le manda unas tropas auxiliares, no una tropa un ejército invasor argentino, sino auxiliares. Y lo reconoce a Oribe como presidente legal y en cambio los anglo-franceses no. Seguían con Rivera. Claro, y quieren que ellos dicen que Rosas era un ejército agresor y Rosas decía que no, que él iba en apoyo del presidente legal. Entonces, esa disputa también se va a se trata en la parte diplomática después del levantamiento del bloqueo. ¿Fue cruenta la batalla? Y la batalla sí, murieron, creo que hubo algo de 500 muertos, heridos, incluso civiles, mujeres que habían ido en apoyo a las tropas. Los mismos dentro de los ingleses también sufrieron sus bajas. Algunos ingleses dijeron que por suerte no hubo más víctimas, porque dice, en vista la bravura con que se defendió, dice, podríamos haber tenido mucho más pérdida de la que tuvimos. O sea, fue una batalla cruenta. Los federales estaban acostumbrados habían peleado cientos de batallas, no eran No, ya estaban entrenados, aparte veníamos. La batalla en sí había varias, lo que pasa es que tenían mucho menos armamento. Por ejemplo, las baterías que mandaba Torme eran baterías de 4 a 30 libras, eran 30, creo. La flota inglesa tenía 130 y tenían cañones estriados y hasta de 300 libras, incluso tenía las granadas Paixhan, se llama, que es una granada que debe tener como 25 centímetros de diámetro, incluso explosiva. Tenían mucho mejor armamento, incluso tenían vapores. ¿Se les hizo mucho daño? Y sí, hubo unos cuantos buques, algún hundido o incendiado. Sí, averiado. Tal cual. El costo de ellos era... Mira, vamos a hacer una pequeña pausa, pero dejo picando. El costo de ellos fue importante como para decir, bueno, hasta acá llegamos, vamos a firmar la paz, pero ahora volvemos enseguida.
Bueno, seguimos aquí en 8910 con la conmemoración, homenaje que hacemos el 20 de noviembre, aniversario de la vuelta de la batalla de Obligado. Estamos con Leonardo Castagnino, ingeniero, historiador, y bueno, la pregunta pendiente que quedó es, ¿se le hizo mucho daño a los ingleses y hasta qué punto como para ellos desistir de esta batalla? ¿Qué es lo que sobrepesó en todo esto? Sí, yo creo que más que el daño, o sea, hubo daño material a la flota, pero más que el daño material a la flota en sí, porque los ingleses tenían barcos para seguir mandando, fue el fracaso comercial de toda la expedición. Y estuvieron un año de ida y vuelta para una expedición que no les rendía. Que no le rendía, le fracasó totalmente. O sea, no era un problema de batalla, sino un problema económico. O sea, esto no sirve. La víscera de los ingleses está en el bolsillo. Entonces dijeron, no, esto no nos conviene, vamos a ir de otra forma. La negociación más que nada costó, porque a los ingleses era como revolcarles el hocico en el polvo de la derrota, porque Rosas no cedió nada, no cedió un tranco de pollo. Un tranco de pollo, como él decía. Él firmó las bases con Hood, y después no se apartó de eso hasta último momento. Le hizo devolver la isla a Martín García, le hizo devolver los barcos, porque incluso los ingleses habían quemado unos barcos en Atalaya, se los hizo pagar, le hizo la flota, le tuvieron que desagraviar la bandera con 21 cañonazos. Tuvieron que reconocer que los ríos eran parte de la Confederación, que Oribe era el presidente uruguayo, o sea, le hizo reconocer todo lo que quería. El mismo San Martín dijo, San Martín incluso en un momento dijo, como que tenía desconfianza que la firmeza de Rosas fuera tan fuerte que no pudieran negociar, y sin embargo se salió con su gusto, se firmó en junio de 1849, imagínate, tuvieron 5 años discutiendo. 5 años discutiendo y varias negociaciones de diplomáticos que iban y venían, y había que reconocerles realmente si eran diplomáticos de verdad, si estaban acreditados, los mandaba de vuelta, como el caso de los franceses, ¿no? Entonces el triunfo de Rosas tiene que ver más, como él decía, ¿no?, con la resma de papel, por su habilidad diplomática de reconocer, no reconocer, rechazar, corregir, no corregir, iban y venían delegaciones. Sí, aparte él se mantuvo siempre en su misma posición. Él, en un momento cuando San Martín dijo eso, que no podían tomar Buenos Aires, Rosas dijo, si quieren Buenos Aires se van a tener que conformar con los escombros, porque no le iba a dar absolutamente nada, ¿viste? Era muy firme, muy inteligente, muy astuto, un tipo muy sagaz, muy intuitivo, Rosas. Y incluso hasta el mismo Palmerston lo reconoce. Llegó un momento en Europa que se hablaba más incluso eso lo dice Alberti, se hablaba más de Rosas que de Washington o de Napoleón, se hizo famosísimo. Quería preguntarte, ¿cuál fue el impacto en el extranjero? Porque se había obviamente hablado... Bueno, en el extranjero hubo incluso debates en las legislaturas de Francia y de Inglaterra, porque decía como este tiranuelo de América, sí, tiranuelo, pero tuvieron que ir al pie, ¿viste? Fue muy importante. Algunos, por ejemplo, hay un historiador que es Muñoz Aspiri, el padre, que dice que fue el triunfo diplomático más importante de la historia argentina, porque realmente hizo valer el honor de la Confederación. No se dio absolutamente en nada. ¿Brasil qué rol jugaba en todo esto? Porque queda como mal a Brasil lo dejaron afuera, digamos, y entonces se quedó a la expectativa. Después se tomó la revancha en Caseros, porque Brasil siguió, lo compró a Urquiza se dio vuelta, lo sacaron a López, y entonces continúa, digamos, el hilo histórico que yo venía diciendo de Brasil, que avanzaba sobre el Río de la Plata. Quedaba Uruguay, que había un gobierno blanco de Berro. Entonces lo sacan a Rosas, hacen el pacto de Pavón y Cepeda entre Urquiza y Mitre, que Mitre se queda con la Confederación y Urquiza se retira.
Urquiza se retira y queda en la Mesopotamia, intocable, digamos, con un pacto que no lo iban a tocar. Mitre, ¿qué hace? Lo trae a Venancio Flores y a otros uruguayos para arrasar con las provincias del interior de los federales. Todos los caudillos. Los caudillos, después los incentiva a que lo saquen a Berro. Venancio Flores va y se pone de presidente, entonces hacen la Triple Alianza ahí en 1864, que es el porteñismo, digamos, mitrista, el montevideano y el Imperio de Brasil, hacen la Triple Alianza contra Paraguay, que era una provincia autónoma y un mal ejemplo contra... Era el único territorio americano que no tenía deuda externa, tenía ferrocarriles, tenía telégrafo, era mucho más adelantado que nosotros, y no había logias masónicas, porque la primera logia masónica se funda en Asunción después que cae Asunción. Y vos fijate que todos los que intervinieron en la guerra de la Triple Alianza eran todos masones: Mitre, Urquiza, Sarmiento, Paunero, sí. Pedro II, el conde de U, que era yerno, Venancio Flores, pelearon contra Paraguay. Una vez que cae Paraguay, se quedaron dueños de todo. La única revuelta que hubo después fue la de López Jordán, que como se sintieron traicionados por Urquiza, en realidad no quieren matarlo, querían que se autoexilie, pero Urquiza reacciona y lo matan. Entonces Sarmiento manda el ejército contra López Jordán, lo vence en 3 oportunidades, que López Jordán cruza Uruguay y vuelve, y se acaba el federalismo. Ahora una curiosidad, ¿no? Porque después de, llamémoslo, la firma de paz, el reconocimiento de la soberanía argentina, el saludo con 21 cañonazos al pabellón nacional, todo lo que logra Rosas, de alguna manera, en este evento que, como bien dijiste, tardó casi 4 o 5 años hasta la firma y el abandono de barcos, y etcétera, y desbloqueo total del Río de la Plata. ¿Por qué sigue? ¿Qué es lo que hace Inglaterra? Muta, y Francia mutan y dicen, bueno, por acá no podemos vencerlo, busquemos una vuelta en la cual podamos derrocar y volver a conquistarlo, porque Inglaterra es como un hueso duro de roer. Claro, cambiaron, digamos, los cañones por la economía. Tanto es así que vos fijate, después en la época de Mitre, Mitre, ¿por qué invade Paraguay? Dice, él lo dice, después de la guerra, dice, fuimos a Paraguay a llevar las banderas del libre comercio. Y vos fijate que acá empezaron a hacer ferrocarriles. El primer ferrocarril que se hizo, acá todos dicen, los ferrocarriles los hicieron los ingleses. El primer ferrocarril se hizo con capital argentino, particular, que iban comprando la tierra, poniendo rieles y comprando maquinaria inglesa, pero con dinero argentino, y un argentino, que salía de acá de Teatro Colón, iba a Once, Caballito, y después llegó hasta Mercedes. Los ingleses lo que empezaron a hacer el actual ferrocarril Roca, que era más caro que el argentino. Entonces, obviamente. Claro, entonces Mitre, ¿qué hizo? Compró el ferrocarril Sarmiento y se lo regaló a los ingleses. Esa es la verdadera historia de los ingleses, de los ferrocarriles. Para que lo administraran, que terminaron siendo dueños. Ahora Caseros se da que como una vendetta a Rosas en esa victoria de la vuelta obligada, porque los ingleses siempre se quedan con la sangre en el ojo. Sí, bueno, Caseros fue la demolición del muro, porque el muro era primero Gaspar Rodríguez de Francia, que ya no estaba más, y Rosas, en la Confederación, que no lo dejaba avanzar a los brasileños. Y cae Rosas y los brasileños se hicieron dueños del Río de la Plata. Guido, en una carta que le escribe a un amigo, dice, pensar que hace 5 años, dice, que no está Rosas, y ya los brasileños andan como dueños del río buscando camorras en el Río de la Plata y en el Paraná. Lo dice, y todo por culpa de nuestro error, dice Guido, o de nuestros errores. Sí. Decime, y vamos de la historia, porque es muy linda la historia de la vuelta obligada, sin duda, y vamos a nuestros días, ¿no? Donde la Argentina
ha demostrado internacionalmente tener coraje, tener una habilidad diplomática, tener un buen conductor, ¿no? Un buen presidente en su momento, encargado de las relaciones exteriores, que hace que el honor nacional sea respetado a nivel internacional, inclusive con los tipos que más lo odian, interna y externamente. Sin embargo, pasaron los años, Caseros vino, todo lo que se construyó se demolió post Caseros, todo lo que era la defensa de los ríos interiores pasaron a ser casi internacionales, se derogaron todas las leyes que habían, digamos, de alguna manera reconstruido el honor nacional, y después llegamos, ¿no es cierto?, Pavón, etcétera, ¿no? La generación de 80, entramos en la Primera Guerra Mundial, etcétera, y vemos una Argentina que de alguna manera fue cediendo su soberanía. Y todo ese honor y toda esa lucha que se vuelve a repetir en Malvinas, de alguna manera, es como que se cedió post-Malvinas, con la desmalvinización, etcétera. Como historiador, como argentino, ¿cuál es el impacto que vos ves en una Argentina que hoy parece que su soberanía está en riesgo? Bueno, yo lo veo porque hay muchos que dicen, ¿para qué estudié? ¿Para qué hablar de historia hace 200 años? Es la misma historia la que tenemos. Yo creo que acá a partir de... Con los mismos personajes atrás, es decir, la misma... Claro, la misma ideología, porque la historia se transmite, digamos, con una línea ideológica. Yo creo que a partir de 1810, o a lo mejor antes, ya empezó a haber unitarios y federales. ¿Qué es la idiosincrasia del unitario y del federal? El unitario ve un gobierno centralista y en las provincias delegados, digamos. Ni siquiera necesitarían la legislatura, podrían mandar. En la parte económica, el gobierno central recauda y reparte entre los amigos de las provincias como quiere. Como pasa hoy. Como pasa hoy. Y además hay otra, en cambio el federalismo es a la inversa. Los municipios eligen los gobernadores que los representen, los gobernadores elegirían al presidente, en ese caso el de Relaciones Exteriores, que era Rosas, que los represente, y además económicamente van contribuyendo hacia arriba para que los represente, y no a la inversa. Y después hay otra diferencia que para mí es importante, que es, en los federales eran antilogistas, tradicionalistas, incluso españolistas, y de la religión católica. En cambio, los unitarios eran o ateos o contrarios a la religión, eran logistas todos, o casi todos, y creían en la Revolución Francesa, en Robespierre, en Lamartine, que eran los afrancesados, le decían. Sí, sí, sí. El mismo Alberdi decía, nosotros no somos argentinos, somos ciudadanos del universo. Entonces esa es la diferencia. A un patriota, a un federal, le interesa, Malvinas es Argentina, porque es parte de nuestra... En cambio, yo en la época de Malvinas escuché a muchos decir, ¿para qué pelear y disminuir por 2 metros cuadrados de tierra? Es que no son 2 metros cuadrados de tierra. Además de toda la parte económica que hay alrededor, hay una cuestión de honor también, de patriotismo, ¿no? En fin, si a vos se te mete alguien en el living de tu casa, ya no importa, total me sobra un sillón, ¿no? ¿Cómo? Esa es la diferencia. Y yo creo que a partir de Caseros, digamos, empezó a caer el federalismo y llegó al punto de hoy, porque acá se habla siempre, cuando uno habla de historia dice, sí, porque los porteños tenían el puerto y con eso se juzgaban al interior. Ahora, ¿qué diferencia hay entre el puerto y la 125, por ejemplo, que no es coparticipable? O el impuesto al cheque, que un salteño da un cheque y el impuesto lo recaudan acá y después lo reparten aquí, como quieren. Sí. Y todavía vos escuchás funcionarios que dicen, no, la 125 es un impuesto federal. Sí, federal porque lo pagan los federales, pero es unitario porque son los que lo reparten. Claro. Por los que lo reciben y se lo guardan. Sí. Para mantener la estructura del Estado.
¿Vos crees que hoy en día la soberanía está en riesgo? Yo creo que sí. Yo creo que está en riesgo. Por ejemplo, yo veo el mapuchismo, por ejemplo. Para poner un solo ejemplo. Los mapuches, ellos quieren independizarse porque dicen que las tierras originales, ellos son originarios de Chile, son araucanos, no son argentinos. Ahora, están acá hace mucho, sí, estamos de acuerdo. También están acá hace mucho los pampas, los guaraníes, los italianos que vinieron, los españoles, los rusos, los turcos, todos, y todos se integraron. Entonces yo creo que los mapuches tendrían que integrarse, o si no volverse a Chile o a donde hayan venido. Ahora, ¿qué pasa? Inglaterra los apoya. ¿Por qué los apoya? Porque Inglaterra siempre hizo eso. Ellos apoyan a un grupo étnico o lo que sea, o político, dividen, se separan, triunfan de esa forma, separando. La Constitución de 1994 es una constitución, llamémosla federal en su contexto, es decir, que trata de contener la soberanía en su conjunto, o es en detrimento de la nación entera. Mira, yo la verdad que digo como una curiosidad. Sí, la verdad que no la conozco en detalle, pero yo creo que es otra matufia política. Yo veo, por ejemplo, aumentan a 3 senadores. ¿Cuál es? 3 senadores que van a levantar la mano, todos en forma autoritaria por la imposición de alguien. Que sean 3, sean 4, sea 1, es exactamente lo mismo. Yo veo senadores o diputados que votan en contra de sus propias provincias. A lo mejor para poder cobrar algo que les debe la nación. Que yo a veces charlando con alguno digo, pero ustedes son unos estúpidos, porque vos votás para que te devuelvan, para que te paguen lo que te deben, y el año que viene te van a deber más para que lo sigas votando. Entonces yo la verdad que no... Es como el empobrecimiento de la sociedad, llamémoslo. Claro. Cuanto más pobres o más... Es que somos cada vez más unitarios, esa es la verdad. Por ejemplo, cuando crearon la ley de coparticipación, donde las provincias le ceden a la nación la recaudación de impuestos, es más o menos decirle al zorro que recoja los huevos del gallinero. La nación se quedaba con el 35%. Y el 65% se la quedaban las provincias. Ahora es a la inversa. Y con un agravante fuerte también, que es, por ejemplo, a las provincias le devolvieron, por ejemplo, muchas escuelas nacionales, rutas, muchos servicios, pero le devolvieron los edificios pelados, pero no le dieron la correspondiente partida económica para sostenimiento. Por eso yo digo que somos cada vez más unitarios desde hace décadas, salvo... Puede haber algún periodo ahí que no haya sido así, pero en general vamos en caída hacia el unitarismo. Rosas sigue siendo un ícono, un hito para los argentinos, o vos crees que en estos 10, o llamémoslo desde la democracia colonial, desde la caída de Puerto Argentino hasta nuestros días, el Rosas que de alguna manera era oculto y que el revisionismo había rescatado con todas sus virtudes, se deterioró, porque se difunde más pro Rosas, pero se hace más en contra de Rosas? Sí, ¿sabés qué pasa? Yo creo que hay un grupo, aunque sea mínimo, de gente que comprende bien el rosismo y todo, pero ¿qué pasa? Hay otro grupo que tiene manejo económico importante, que usa la figura de Rosas, ¿viste? Rosas, el Che Guevara y no sé quién. ¿Qué tiene que ver el Che Guevara con...? Evita. Sí. A mí uno me decía, dice, yo tengo la misma línea, el mismo pensamiento político que usted. Dice, San Martín, yo soy admirador de San Martín, de Rosas, de Lenin, o de Stalin. ¿Qué tiene que ver Stalin con Rosas? ¿Pero qué me está hablando? Rosas estaba en contra de la Internacional Comunista. Así que si la Cámpora o quien sea quieren usar de Rosas, que saque las banderas de Stalin o del Che Guevara. Sí. Porque yo le puedo mostrar cartas de Rosas donde critica expresamente
la Internacional Comunista. Sí, aparte llamó la atención de cómo se venía dando el socialismo y comunismo en aquella época, que comenzaban las primeras manifestaciones de Marx en Londres. Rosas estaba en Londres en aquella época, o sea que perfectamente conocía estos movimientos materialistas, estos movimientos masónicos, con intereses muy... Lo que pasa es que, claro, todos quieren a las grandes figuras, o cuando una figura se eleva, digamos, la quieren usar. Lo mismo. La masonería dice San Martín es masón. Era masón, que sí, que no. Bueno, yo no sé si era masón o no. Lo que sí sé es que lo quieren usar porque era masón. Porque si hubiera sido, San Martín no hubiera triunfado, hubiera sido un desconocido, ni lo nombrarían. Sí, ni se acordarían. De hecho, ni se acordaban de San Martín. Creo que fueron pocos los que lo rescataron y ahí se transforma en el padre de la patria. Y Rosa también. Yo cuando iba al colegio, Rosa ni se nombraba, se pasaba de largo, una historia que la pasaban de largo. La batalla de Vuelta Obligado, yo le llamaba la batalla olvidada, porque fue no se conocía. Cuando los que empezaron a hablar de la batalla de Vuelta Obligado fueron los de Tacuara, los nacionalistas. Sí. Que incluso querían ir a rendir homenaje y hasta la policía los corría. Incluso habían embanderado Buenos Aires, decían, no me acuerdo cómo era el logo, la bandera, obligado es Tacuara o algo así, y la gente se preguntaba qué era lo que pasaba. O sea, era una batalla totalmente olvidada, se nombraban muchos otros... Sí, muchísimos otros personajes, pero no a Rosas. No, y cuando hablaban de Perón hablaban de la segunda tiranía, porque claro, la primera era Rosas. Claro. Bueno, te agradezco muchísimo, Leonardo, por esta entrevista. Fue muy rica, muy valiosa, por lo menos para recordar, para volver a poner en el tema, la soberanía, volver a poner el tema, ¿no es cierto? Algo que corre tanto riesgo en nuestra Argentina de hoy, ¿no? Yo creo que corremos grave riesgo. Hay que trabajar para eso, para evitarlo, evitar un Es muy difícil, porque es una lucha difícil, porque difundir cosas, la gente está muy apática, muy confundida, está acobardada. Yo me acuerdo antes, cuando yo era chico, si un funcionario llegaba a tocar un peso, era un escándalo. Sí. No digo que no lo hayan tocado, pero era un escándalo. Ahora tocan millones y nadie... Sí, hoy tenemos un vicepresidente cuestionado, con las peores características. Tenemos una presidenta que está internada o que no sale, estamos acéfalo como gobierno, y manejan toda esta cuestión, qué sé yo, Kicillof, Timerman, ¿no es cierto? Es muy difícil. Es que nos ha desbordado, todos esos hechos así nos han desbordado, pues, como nos han sobrepasado. La gente dice, no, yo no miro más, yo prendo Tinelli o prendo... ¿viste? No. Prefiere ausentarse en la realidad, sí, que es muy conflictiva para ella. No la Por eso creo que es una lucha difícil de difundir la verdad, ¿no? Leonardo, mil gracias. No, al contrario, gracias. Y espero que podamos hacer el año que viene algún bloque de historia así más preparado y enriquecer a nuestros televidentes. Bueno. ¿Hecho? Gracias. Muy bien, gracias a vos. A todos ustedes, como reflexión, ¿no? Porque realmente el Día de la Soberanía no es cualquier día. Recién Castanino decía que durante la época de colegio se tergiversaba, cuando éramos chicos, ¿no? Yo me acuerdo cuando iba al colegio y como yo era descendiente de Rosas, la profesora me hacía salir del curso, ¿no? Para evitar conflictos, entonces me mandaba a hacer cualquier gestión. O si entraba en conflicto, me mandaban a la dirección por desorden, ¿no? Desacato, como dirían. Pero bueno, era la forma en la cual uno lo defendía. Yo era chico, mucho tal vez no conocía, pero sin embargo lo llevaba un poquito adentro. Después la vida, por supuesto, me va enseñando un poquito más de lo que es Rosas y, por supuesto, su rol como defensor de la soberanía. Y cuando nosotros hablamos de soberanía, nunca nosotros nos tenemos que quedar en un ambiente histórico del pasado. La soberanía es todos los días. La soberanía hay que ejercerla. Es como el derecho, es como los derechos propios o los derechos de los estados o los altos intereses de la nación. Siempre están en juego. Siempre alguien los quiere vulnerar. La forma de no vulnerarlos es estar atentos y estar combatiendo permanentemente para su defensa. La soberanía
y Rosas han sido personajes muy ligados entre sí. Se ha defendido la soberanía muchas veces antes y también se ha defendido la soberanía muchas veces después. No se defiende hoy la soberanía está como desdibujada, uno cree como una cuestión muy en el aire. Perón había traído las banderas, ¿no?, de independencia económica, justicia social y soberanía política, pero se entendía como soberanía el todo, lo social, lo político y lo económico. Hoy lo económico es lo que domina el mundo, lo que marca qué es la soberanía. Ya la soberanía en los países con las multinacionales, con la extranjerización de tierras, con estos grupos que se van fomentando a través de Londres, como los mapuches y tantos otros grupos originarios, las corporaciones, las comunicaciones, la prensa, ¿no es cierto? Todo el capital financiero complota contra la soberanía. Todo eso son compartimentos que nos aíslan, nos universalizan, como bien decía acá también Castanino, que el liberalismo, según lo decía Alberdi, era la universalización, había que universalizarse, es decir, perder la identidad, perder nuestras raíces, nuestra lógica, para pasar al todo, que es lo que reclama el universalismo, tanto marxista como liberal. Pero eso es lo que nos hace desligar o perder contacto con el sentido de la soberanía. Nosotros rescatamos a Adolfo Saldías como uno de los principales que rescata a Rosas y su accionar como gobierno. Después viene el revisionismo histórico en la época de Perón, en el año 39, 38, se funda el Instituto Manuel de Rosas, pero hay innumerable cantidad de manifestaciones en las cuales rescata su figura en base a la defensa de la soberanía, como uno de los hitos principales. Porque, como decía Castanino, fue el hecho más importante de la historia en el mundo. Que una colonia de nuestra naturaleza podríamos vencer a dos grandes potencias de la época. Tal así que ni siquiera figura en los anales de la historia anglo-francesa. Ni existe, ellos ni saben que ocurrió eso. Como tampoco saben que ocurrió en 1806 y 1807. No se estudia, ellos no estudian sus derrotas, estudian sus victorias. Nosotros somos los que permanentemente nos autoderrotamos. Y cuando vemos en este contexto de la autoderrota, de este universalismo, llamémoslo, que complota contra nuestra propia soberanía, nos va enajenando nuestra conexión tierra, nuestra conexión historia, nuestra conexión pasado con el modernismo futuro, que es todo este desdibujo de capital financiero, etcétera. Tal es así que nosotros lo vemos en el gobierno nacional, se pacta, cuestiones secretas. Como decía Castanino, antes si un funcionario robaba un peso, era impensable, pero era impensable, no solo iba en cana, era una cuestión condenada por la sociedad entera, el tipo no podía ni siquiera salir a la calle. Y eso hoy no pasa. Hoy salen, te muestran lo que roban, nos muestran lo que robaron, nos muestran cuán cipayos, cuán entreguistas, cuán vendidos que son al capital financiero internacional o a su propio cipallismo, cómo están vendidos al extranjero. Entonces, cuando vemos esta extranjerización de tierra, estos grupos mapuches, Inglaterra recuperando su poder en las Malvinas, controlando nuestro territorio antártico, tal es así que le dio el nombre de Reina Isabel en nuestra Antártida Argentina. Cuando vemos todo esto que después nos desdibujan con huevadas, con imbecilidades en los medios de comunicación, la gente está como, recién decía, saturada, no puede abarcar más. Y eso es terrible porque es una victoria mental y es una victoria espiritual. Nos vulneran nuestro espíritu de lucha, nos vulneran nuestra capacidad de discernir, nos vulneran nuestra fortaleza para defender lo que tenemos que defender. La vuelta de Obligado se llevó 500 y pico de combatientes argentinos. Malvinas, 649. 300 muertos en la isla combatiendo y 300 y pico muertos en el General Belgrano. Fueron los mismos enemigos de ayer y de hoy. Fueron los mismos enemigos que vulneraron nuestra soberanía. Son los mismos capitales que la Constitución del 94, la reforma del Estado de Dromi y el gobierno de Carlos Menem, con los acuerdos de Londres y Madrid, se firma la paz con Inglaterra y se entrega nuestra fortaleza
soberana, que es nuestra economía, nuestros recursos naturales. Entonces, hemos pasado desde la caída de Puerto Argentino hasta hoy una vulneración permanente de nuestra soberanía. Algún día nos vamos a despertar y nuestro país tendrá otra bandera, o será más chico, o será varias banderas de varias repúblicas. Eso es lo que nos duele como argentinos enfrentar, y eso es lo que tenemos que evitar. La soberanía no es una historia del pasado, es un ejemplo del pasado, pero es un ejemplo para fortalecer nuestro espíritu nacional y defender la soberanía del hoy adelante. Si no lo hacemos, como diría el rey de Granada cuando cae ante los entrega Granada y va a su madre y le dice su madre: no lloréis como mujer lo que no supiste defender como hombre. Los espero al próximo programa 8, 9, 10 aquí en TLV1. Toda la verdad primero. Gracias.